Hola, ¿qué tal? Welcome a nuestros primeros párrafos. Bueno, hoy os traigo un libro muy conocido. Se trata de 1984 de George Orwell. Y bueno, es un libro que no se escribió en 1984, es una especie de distopía que este autor escribió entre 1947 y 1948, entendiendo que si el mundo seguía tal como él lo percibía, seguía desarrollando, seguía evolucionando tal como él lo veía, pues en 1984, que es el título de la obra, pues el mundo sería tal y como cuenta aquí. Eso no ocurrió en 1984, pero ahora mismo nos estamos acercando, si no estamos ya, de una manera bastante peligrosa a lo que cuenta en este libro, por lo menos en mi opinión. Y bueno, os voy a leer un poquito de la novela, que bueno, que yo creo que el párrafo que he escogido, los párrafos que he escogido, como que muestran muy bien pues de qué va. Y después voy a leer un poco también de un apéndice que trae la novela, donde se habla donde explica, mejor dicho, pues la sociedad en la que se encuentra inmersa el protagonista lleva creando, y su fin es que todo el mundo hable una nueva lengua. Y bueno, en ese apéndice pues viene explicado perfectamente en qué consiste esa nueva lengua y bueno, yo os lo leeré y lo entenderéis perfectamente porque he escogido también leer una parte de ese apéndice. Este libro, yo tengo esta edición que es de bolsillo, que es de bolsillo. Y bueno, pero de este libro hay como 200.500 ediciones. El otro día, de hecho, que fui a la librería, vi una que está muy chula en ilustrada, una edición ilustrada de 1984. Está muy guay, porque además las ilustraciones son muy grises. Este libro es muy gris, ¿vale? Es un libro denso, en el sentido de que crea inquietud, o sea, no es de miedo ni mucho menos. Yo no sé si lo sabéis, pero yo no leo ni veo nada de miedo ni un poquito, porque no lo soporto. Pero sí es verdad que es angustiante y es, a ver, la sociedad que propone, pues a mí no me gusta nada, es una mierda, hablando rápido y mal. Y bueno, me recuerda bastante a muchas cosas que estoy viendo ahora mismo, o que llevo viendo desde hace un tiempo para acá. Entonces, bueno, me da la sensación de que cada vez, por lo menos una parte de la sociedad se está pareciendo cada vez más a este libro, a 1984. Así que bueno, ya no me enrollo más y os voy a leer las partes que he escogido. La primera parte, que es propiamente la otra también es propiamente de la novela, pero la primera parte es casi del principio, ¿veis? Es casi del principio, y luego el apéndice viene al final, que es donde explica lo que os he contado de la nueva lengua, que eso viene al final. Pero en el texto que os voy a leer, y ya me callo, en el texto que os voy a leer, hace referencia a ese apéndice. Bueno, vamos allá. Winston continuó de espaldas a la telepantalla. Era más seguro, aunque sabía muy bien que incluso una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, su lugar de trabajo, se elevaba blanco e inmenso sobre el lúgubre paisaje. Eso, pensó con una especie de vaga repugnancia, era Londres, la principal ciudad de la franja aérea 1, a su vez la tercera provincia más poblada de Oceanía. Hurgó en su memoria en busca de algún recuerdo de infancia que le dijera si Londres había sido siempre así. ¿Había habido siempre esas vistas de casas destartaladas del siglo XIX, con los costados reforzados con tablones de madera, las ventanas tapadas con cartones, el tejado cubierto con planchas de hierro ondulado y las absurdas tapias de los jardines inclinadas en todas las direcciones? ¿Y esos sitios bombardeados donde el polvo de la escayola se remolinaba con el viento y las adefas cubrían los montones de cascotes? ¿Y los lugares donde las bombas habían abierto un hueco mayor y habían surgido sórdidas colonias de casas de madera que parecían gallineros? Pero fue inútil. No pudo recordarlo. No conservaba de su infancia más que una serie de imágenes muy luminosas
sin el menor trasfondo que les resultaban casi ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, el Miniver en Nueva Lengua, la nueva lengua era el idioma oficial de Oceanía, para un informe sobre su estructura y etimología, véase el apéndice. Era inquietantemente distinto de los demás edificios. Era una gigantesca estructura piramidal de reluciente cemento blanco que se alzaba, una terraza tras otra, a más de 300 metros de altura. Desde donde estaba Winston podían leerse, labrados con elegante caligrafía en la fachada blanca, los 3 eslóganes del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Y bueno, ahora voy a pasar a leeros el principio del apéndice para que veáis más o menos cómo va la cosa. Principios de nueva lengua. La nueva lengua era el idioma oficial de Oceanía y había sido ideada para hacer frente a las necesidades ideológicas del Socing o socialismo inglés. En 1984 todavía no había nadie que la utilizara como única forma de comunicación, ni hablada ni escrita. Los editoriales del Times se escribían en nueva lengua, pero era un tour de force que solo podía llevar a cabo un especialista. Se suponía que acabaría desplazando a la vieja lengua, o inglés estándar, como lo llamaríamos hoy, en torno al año 2050. Entre tanto, iba ganando terreno poco a poco, y todos los miembros del partido tendían a utilizar cada vez más palabras y construcciones gramaticales en nueva lengua en el habla cotidiana. La versión utilizada en 1984, encarnada en la 9ª y 10ª ediciones del Diccionario de Nueva Lengua, era provisional e incluía muchas palabras superfluas y formas arcaicas que debían suprimirse más tarde. Nosotros trataremos aquí de la versión perfeccionada y definitiva recogida en la 11ª edición del diccionario. El propósito de la nueva lengua no era solo proporcionar un medio de expresión a la visión del mundo y los hábitos mentales de los devotos del Socing, sino que fuese imposible cualquier otro modo de pensar. La intención era que cuando se adoptara definitivamente la nueva lengua y se hubiese olvidado la vieja lengua, cualquier pensamiento herético, cualquier idea que se separase de los principios del Socing, fuese inconcebible, al menos en la medida en que el pensamiento depende de las palabras. Su vocabulario estaba construido para dar expresión exacta y a menudo muy sutil a todos los significados que pudiera querer expresar un miembro del partido, y al mismo tiempo excluir cualquier otro pensamiento y también la posibilidad de llegar a ellos por métodos indirectos. Eso se lograba en parte con la invención de palabras nuevas, pero sobre todo eliminando las palabras indeseables y despojando las restantes de cualquier significado heterodoxo y dentro de lo posible de sus significados secundarios. Para dar un ejemplo, la palabra libre seguía existiendo en nueva lengua, pero solo podía utilizarse en frases como «este perro está libre de pulgas» o «este campo está libre de malas hierbas». No podía emplearse en el antiguo sentido de políticamente libre o intelectualmente libre, porque la libertad política o intelectual habían dejado de existir incluso como conceptos y, por tanto, era innecesario nombrarlas. Aparte de la supresión de las palabras claramente heréticas, la reducción del vocabulario se consideraba un fin en sí mismo y no se permitía la supervivencia de ninguna palabra que se considerase prescindible. La nueva lengua estaba pensada no para extender, sino para disminuir el alcance del pensamiento, y dicho propósito se lograba de manera indirecta, reduciendo al mínimo el número de palabras disponibles. Una auténtica pesadilla. Yo cuando leí esto me quise morir. Digo, pero ¿esto qué es? O sea, es horrible. Y bueno, a mí me da la sensación de que a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, hay una parte por lo menos de la sociedad que se diría esto. Bueno, a la vista está que están intentando intentando no, de hecho hay libros ya que o los están quitando de las bibliotecas o le están modificando palabras porque la palabra gordo o la palabra feo o la palabra tal, esto no, esto es esto, señores. Eso que escuchamos es esto, lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo sé que a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas, pero me da igual porque me parece algo muy importante. Y bueno, espero que os haya gustado la lectura de hoy. Hoy es un poquito más densa, pero bueno, igualmente espero que os haya gustado. Y si no conocíais el libro o no lo habéis leído,
espero que os lo leáis porque la verdad es que merece mucho la pena. Está muy guay. Es un poquito inquietante, pero está muy guay. Así que nada.